El calor era insoportable. El viento traía consigo el polvo rojo del campo, y los árboles, resecos, parecían fantasmas inmóviles. En lo alto de una colina desierta, la finca El Retiro parecía a punto de rendirse ante el abandono. Las tejas del techo se soltaban una a una, como pájaros sin rumbo. Amaranta de Urdaneta, viuda desde hacía 3 años, recorría los pasillos con un andar cansado pero digno. Había sido dueña de todo: tierras, ganado, respeto. Ahora solo le quedaban la casa a punto de caerse y su sombra en las paredes. Un crujido la sobresaltó. Alzó la vista y vio como una teja se deslizaba y estallaba contra el suelo. Maldijo en silencio. Si llegaba la lluvia, el techo no resistiría. Y no había nadie en kilómetros a la redonda que quisiera trabajar para ella. Desde que enviudó, los vecinos comenzaron a murmurar, a alejarse, a verla con lástima o desprecio. Esa misma tarde, bajó al viejo establo. Buscaba algo, lo que fuera, alguien. Y lo encontró. Encadenado a un poste de madera, con las manos cruzadas sobre las rodillas, estaba Abel, uno de los esclavos que había sido devuelto por otros hacendados por inservible. Delgado, ojos como carbón quemado, la mirada baja, la piel marcada por cicatrices antiguas. Ella lo observó un momento. ¿Tú sabes treparte a un techo?, preguntó, con más firmeza de la que sentía. Abel no respondió. Solo alzó la vista lentamente, y en esos ojos había una tristeza vieja, pero también una chispa. Una chispa que Amaranta no había visto en años. El techo se me viene abajo, dijo. No me importa lo que digan. ¿Puedes? El capataz, un hombre de voz gruesa y corazón chico, se acercó desde las sombras. Ese no, señora. Está medio loco. No habla. Lo atraparon robando comida. Deberíamos venderlo como está. Lo quiero en el techo hoy, repitió Amaranta. ¿Va a desatarlo? Ella respiró hondo. Dio un paso. Y con sus propias manos, abrió el grillete que le oprimía el cuello. Un gesto tan simple, pero que pareció partir el aire en dos. Abel se incorporó lentamente. Alto, huesudo, como una estatua resquebrajada. Ella señaló el techo. Si trabajas, comes. Él no dijo nada. Solo asintió. Y subió. Desde dentro de la casa, Amaranta escuchaba el golpeteo de las tejas. Cada golpe era una ofensa para el pueblo. Cada clavo, una traición para los que aún creían en las reglas del viejo mundo. Pero ella no pensaba en eso. Pensaba en que, por primera vez en años, alguien estaba reparando algo, no solo el techo, tal vez también algo dentro de ella. Cuando el sol empezó a caer, tiñendo el cielo de cobre, el golpeteo sobre el techo cesó. Amaranta salió a la galería. Allí estaba él, Abel, con el rostro sudado, las manos llenas de polvo y una teja rota en la palma, como prueba de su trabajo. No dijo palabra. Solo extendió la teja hacia ella, sin mirarla directamente. Amaranta dudó un instante. Luego, asintió. Fue a la cocina y volvió con lo único que tenía, un pedazo de pan duro, medio queso amarillento y una jarra con agua fresca. Se los ofreció en silencio. Él los tomó con ambas manos, como si recibiera un tesoro. Se sentó sobre el escalón de piedra, y comió lento, sin ansiedad, como si cada bocado fuera un ritual sagrado. Ella lo miró. No era deseo, no era pena, era algo más profundo, era como ver florecer una rama seca. Y en ese momento, sin saber por qué, Amaranta susurró. Nadie te va a volver a encadenar mientras estés bajo mi techo. Él alzó la vista. Sus ojos eran profundos, insondables, pero en ellos se encendió algo. Un pacto no dicho. Una promesa silenciosa. Esa noche, el viento sopló más suave. Como si el aire mismo respetara lo que acababa de nacer entre el pan, el sudor y una mirada sin palabras. Pero en el pueblo, las lenguas ya empezaban a moverse. Y pronto, los cuchillos también. Al día siguiente, Amaranta bajó al pueblo por primera vez en meses. Lo hizo montada en su viejo caballo, con el vestido negro que usaba desde la muerte de su esposo. El camino era largo y polvoriento, y el calor pesaba como plomo.
Pero más pesado aún era el murmullo que se alzaba apenas entró en la plaza. «Mírala. Dicen que tiene a un esclavo suelto en la casa. Una viuda sola, y ahora eso. Pecado. Puro pecado». Las palabras se decían en voz baja, pero se sentían como piedras. Ella no respondió. Se bajó con dignidad y entró a la tienda de don Claudio. Un hombre viejo, católico hasta los huesos, que siempre había evitado mirarla desde que quedó sola. Mientras ella recogía harina y sal, él hablaba como si no estuviera allí. ¿Y para quién quiere tanto pan ahora, doña Amaranta? Ella levantó la vista. Para un hombre que trabaja. ¿O en este pueblo eso también es delito? Don Claudio entrecerró los ojos. Dicen que lo soltó usted misma. Ese negrito estaba encadenado por algo. Si uno no corrige a tiempo, se pudren por dentro, señora. Usted sabe. No, don Claudio. Lo que los pudre es el hambre. Y la humillación. Pagó en silencio, tomó su bolsa y salió. Afuera, 3 mujeres la observaban desde el umbral de la iglesia. Una de ellas era doña Remedios, esposa del alcalde. Tenía el rostro afilado como cuchillo. «Se le va a venir encima el juicio de Dios, Amaranta», dijo sin mover los pies. «Las viudas deben guardar recato. No andar soltando esclavos ni metiendo hombres en su casa como si fueran perros». Amaranta la miró con una mezcla de compasión y rabia. Se acercó despacio y le respondió con voz firme. «Prefiero tener a un esclavo libre bajo mi techo, que seguir sirviendo a hombres cobardes desde un altar». El murmullo creció. Montó de nuevo a su caballo y se alejó. Desde la colina, Abel la vio volver. No sonrió, pero algo en sus ojos cambió. Había comprendido que ella no solo le había dado pan. Le había dado dignidad. Y esa deuda, él no pensaba dejarla sin pagar. La tarde cayó con nubes pesadas sobre el cielo de Santa Esperanza. Amaranta tejía en silencio junto a la ventana. El hilo se enredaba, como sus pensamientos. Desde el incidente en el pueblo, nadie se había acercado a la hacienda. Ni para comprar huevos, ni para ofrecer leña, ni siquiera para espiar. El silencio era peor que los chismes. Abel seguía trabajando. Reparaba, martillaba, limpiaba. No hablaba, pero tampoco se escondía. Caminaba con la frente en alto, y eso, en los ojos de algunos, era más peligroso que cualquier arma. Esa noche, mientras Amaranta le servía una sopa tibia en el alpendre, él hizo algo que la sacudió, se sentó frente a ella, y por primera vez, la miró como un igual. «Gracias», dijo con voz ronca, como si las palabras le costaran vida. Ella se sobresaltó. No por la voz, sino por el hecho de que él podía hablar. Él bajó la cabeza, como si se avergonzara. Ella no lo presionó. Solo respondió con un susurro. «No tienes que agradecerme». Al día siguiente, los gritos rompieron la mañana. Nazario, el capataz despedido por Amaranta hacía semanas, había regresado. Venía con 2 hombres armados, con los rostros cubiertos y machetes al cinto. Venían borrachos, gritando insultos y provocaciones. «Vamos a enseñarle a esa viuda lo que cuesta jugar con fuego». Abel ya estaba en el campo, cavando zanjas para la lluvia. Los vio llegar y corrió hacia la casa. Amaranta, con el corazón helado, salió al pórtico con una escopeta descargada. La levantó sin temblar. «No tienen nada que buscar aquí», dijo. «No», rugió Nazario. «Venimos por el negrito». Se acabó su libertad. Los otros 2 hombres se reían. Uno ya subía los escalones del pórtico, pero antes de que pudiera tocarla, Abel apareció detrás de él. No con violencia. Con una mirada tan firme, tan contenida, que el intruso se detuvo en seco. Nazario levantó el machete. Abel no se movió. Fue Amaranta quien gritó. «¡Basta!». El viento sopló justo entonces. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Pesadas. Justas. Como si el cielo también se negara a tolerar más abuso. Nazario escupió al suelo y dio media vuelta. Pero al irse, lanzó una advertencia. «No se han librado de mí.
Volveré cuando menos lo esperen. Y se marcharon. Amaranta soltó la escopeta. Abel no dijo nada. Solo la miró, empapado por la lluvia, y por primera vez, ella supo que no estaban solos. Estaban juntos. La lluvia no cesó en 2 días. Los caminos se volvieron barro, y el aire olía a tierra viva. Amaranta y Abel compartían silencios largos junto al fuego. Él no hablaba mucho, pero observaba todo. Como si cada rincón de la casa le contara algo que necesitaba aprender. Una noche, mientras ella le vendaba una herida en el brazo, una astilla profunda de los tablones del establo, se atrevió a preguntar: ¿Quién eras antes? Abel tragó saliva. Dudó. Pero esta vez, no huyó de la respuesta. Hijo de una curandera. Mi madre sanaba con plantas y con canto. Decían que era bruja. Un patrón la acusó de envenenar a su hijo, aunque solo le había bajado la fiebre. ¿Qué hicieron con ella? Susurró Amaranta, temiendo la respuesta. La colgaron de un ceibo. A plena luz del día. Yo tenía 12. Amaranta se quedó inmóvil. La venda en su mano temblaba. Abel miró el fuego. Desde entonces dejé de hablar. No quería darles el placer de oírme gritar. Ella no supo qué decir. Solo apretó su mano, sin palabras. Él no la retiró. Ese gesto lo cambió todo. En el silencio compartido, había algo más fuerte que promesas, una alianza. No eran dueña y esclavo. No más. Eran 2 almas rotas, buscando el valor de seguir de pie. Los días pasaban lentos y pesados en Santa Esperanza, pero la tranquilidad era solo una ilusión. Una mañana, el sonido seco de cascos rompió el silencio como un disparo en la noche. Un carruaje oscuro apareció en el camino de tierra, levantando polvo y miradas curiosas. De él descendió un hombre con uniforme impecable y ojos fríos, que parecía no pertenecer a ese mundo olvidado. «Soy el inspector Ramón», anunció, alzando la voz para que todos escucharan. «Vengo a inspeccionar las condiciones de trabajo y la propiedad de esta hacienda». La llegada del inspector fue como una tormenta anunciada. Los vecinos murmullaban, y el capataz Nazario se tensó al instante. Amaranta sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la cabeza alta. «Bienvenido», dijo con voz firme. «Aquí no hay nada que ocultar». El inspector recorrió la hacienda con pasos meticulosos, mirando con desdén los tablones rotos y las paredes agrietadas. Se detuvo frente a Abel, quien trabajaba en el establo, y cruzó la mirada con él. «¿Este es el hombre que está bajo tu protección?», preguntó a Amaranta. «Sí. Trabaja y es libre», respondió ella. Ramón frunció el ceño. «Libre, dice. Eso será investigado». Esa misma tarde, mientras Amaranta preparaba la cena, escuchó un golpe fuerte en la puerta. Era Nazario, acompañado de 2 hombres más. «El inspector quiere hablar con usted», dijo, con una sonrisa burlona. Adentro, Ramón la esperaba, sentado en la mesa de la sala con un expediente en mano. «Señora de la Vega, hemos recibido denuncias por trabajo ilegal y protección de un esclavo fugitivo». El corazón de Amaranta latía con fuerza. No protege a ningún fugitivo. Abel es un hombre libre, y trabaja aquí porque quiere. Eso lo decidirá el tribunal, respondió Ramón, levantándose. Antes de salir, dejó caer una amenaza velada. Si no colabora, habrá consecuencias. Cuando la puerta se cerró, Amaranta miró a Abel, que entraba en ese momento. Sus ojos se encontraron, y en ellos hubo un acuerdo silencioso. No iban a rendirse sin luchar. Esa noche, la casa de Santa Esperanza estaba en silencio, pero en el aire flotaba una electricidad que parecía invisible, pero pesada. Amaranta y Abel se sentaron frente a la chimenea, sus miradas encontrándose con la fuerza de quienes saben que el peligro está cerca. «No podemos enfrentarlo solos», susurró Amaranta. «El inspector tiene poder, y el pueblo está dividido». Abel asintió, sus manos aún marcadas por las cadenas y el trabajo duro. «Hay alguien que puede ayudarnos», dijo finalmente. «Un viejo amigo mío, don Martín, en el pueblo vecino. Sabe de leyes y tiene contactos.
Amaranta lo miró con esperanza. ¿Crees que confiará en nosotros? Confía en la verdad, y eso es suficiente, respondió Abel. Al día siguiente, sin perder tiempo, emprendieron el viaje hacia el pueblo vecino. Caminaban con cautela, conscientes de que cada mirada era un posible enemigo y cada paso podía despertar sospechas. Don Martín los recibió en una casona sencilla, con libros viejos apilados en estanterías y una mirada penetrante que parecía atravesar el alma. «Me han contado parte de la historia», dijo, tomando asiento. «Si quieren justicia, tendrán que pelearla con astucia y paciencia». Durante horas, planearon la estrategia. Don Martín les enseñó cómo presentar pruebas, cómo documentar abusos y cómo usar la ley a su favor. «La verdad es un arma poderosa, pero solo si saben cómo blandirla», advirtió. «No será fácil, pero no están solos». De regreso a Santa Esperanza, Amaranta sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero ahora tenía un aliado inesperado. Y eso podía marcar la diferencia. El regreso a Santa Esperanza fue un trayecto pesado, cada paso como una piedra en el corazón de Amaranta. La sombra del inspector Ramón parecía acecharlos en cada rincón, y el murmullo del pueblo era ahora una tormenta de juicios y desconfianza. Sin embargo, en su alma ardía una llama que nadie podría apagar. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo y vigilancia constante. Amaranta se dedicaba a preparar documentos, reunir testimonios y escribir cartas que enviaba a don Martín para que las revisara. Abel, por su parte, seguía con sus labores, pero siempre alerta, como si pudiera sentir el peso de las miradas clavadas en su espalda. Una tarde, mientras el sol se ocultaba entre los árboles, el capataz Nazario apareció en la puerta de la casa con una expresión más dura que nunca. Pero esta vez, no venía solo. A su lado había dos hombres desconocidos, vestidos con uniformes policiales. «El inspector quiere hablar con ustedes», dijo Nazario con voz cortante. «Nos envió para que les comuniquemos que se presenten en la comisaría al amanecer». Amaranta y Abel intercambiaron una mirada cargada de miedo y determinación. Sabían que esa llamada podía ser una trampa, pero también una oportunidad para hacer que la verdad salga a la luz. Al llegar a la comisaría, un edificio frío y gris, fueron recibidos por Ramón, cuya sonrisa era una máscara de falsa amabilidad. Frente a varios oficiales, les informó que comenzaría una investigación formal sobre las acusaciones contra la hacienda y el estatus legal de Abel. «Tienen derecho a defenderse», dijo, aunque sus ojos brillaban con desdén. Durante horas, Amaranta presentó pruebas, fotos del techo reparado por Abel, testimonios escritos de otros trabajadores y las cartas enviadas a don Martín. Abel, con la mirada firme, contó su historia sin palabras, dejando que sus heridas y la dignidad hablaran por él. Pero la batalla no sería sencilla. Ramón tenía aliados entre los poderosos del pueblo, y no dudaba en usar la intimidación para silenciar a quienes se interponían. Esa noche, al volver a casa, Amaranta encontró la puerta entreabierta y señales de que alguien había entrado. Nada había sido robado, pero un mensaje tallado en la madera decía: «Deja al esclavo o enfrenta las consecuencias». El miedo quiso apoderarse de ella, pero la rabia fue más fuerte. Sabía que renunciar ahora significaría perderlo todo, incluida su propia alma. Con el apoyo de Abel y la promesa de don Martín de continuar la lucha, Amaranta decidió no retroceder ni un paso más. «Esta casa y esta tierra», dijo con voz firme, «no serán tierra de injusticia. Aquí se escribirá una nueva historia». El pueblo estaba dividido, las voces se alzaban y las miradas ya no podían ocultar la verdad que se gestaba en el silencio. Y aunque el camino fuera peligroso, la esperanza comenzaba a florecer entre las ruinas de Santa Esperanza. Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a iluminar Santa Esperanza cuando Amaranta y Abel llegaron a la plaza del pueblo. El ambiente era tenso, con miradas recelosas y cuchicheos entre la gente que, durante años, había callado lo que ahora estaba a punto de estallar. El juicio improvisado que el inspector Ramón había organizado no era más que una farsa. Su objetivo era desacreditar a Amaranta y a Abel, y mantener intactos los privilegios de los poderosos. Pero esa mañana no sería igual que todas las demás. Don Martín,
que había recibido las cartas y pruebas de Amaranta, llegó acompañado de un pequeño grupo de personas dispuestas a hacer justicia. Entre ellos había abogados, periodistas y antiguos trabajadores de la hacienda que habían decidido romper el silencio. Cuando Ramón abrió la sesión, su voz sonaba fuerte y autoritaria, intentando intimidar. Pero Amaranta no estaba sola. Su voz temblorosa al principio, se hizo firme y clara al presentar cada prueba, cada palabra que demostraba la verdad oculta durante años. Abel, sin decir una palabra, caminó hasta el centro del tribunal improvisado, mostrando las cicatrices que el látigo había dejado en su espalda. Ese gesto conmovió incluso a algunos de los presentes más escépticos. De repente, un murmullo recorrió la plaza. Un hombre mayor, con la voz quebrada por la emoción, se levantó y confesó haber sido testigo de las injusticias que Ramón y el capataz Nazario habían ocultado. Una ola de valentía comenzó a crecer. Más voces se unieron, revelando secretos, abusos, y la verdad que por años habían intentado sepultar. El poder de la mentira comenzó a derrumbarse frente a la fuerza de la verdad. Ramón intentó resistir, pero la presión era demasiado fuerte. Su autoridad se desmoronaba y, finalmente, la justicia comenzó a abrirse paso. Al caer la tarde, la sentencia fue clara: la liberación inmediata de Abel y la destitución de Ramón y Nazario por abuso de poder y tortura. El pueblo, dividido durante tanto tiempo, empezó a sanar. Amaranta y Abel se convirtieron en símbolos de resistencia y esperanza. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque en Santa Esperanza, las heridas del pasado no se curan de un día para otro, y la lucha por la dignidad y la libertad sigue siendo una llama que nunca se apaga. La brisa suave de la mañana acariciaba la tierra de Santa Esperanza, ya no con la dureza del pasado, sino con la promesa de un nuevo comienzo. Amaranta caminaba por el patio de la antigua hacienda, ahora transformada en un hogar lleno de vida y sueños. Abel, libre por fin, trabajaba junto a ella, pero esta vez como igual, como hombre que había reclamado su dignidad y la había ganado con coraje y silencio. Los rumores que antes los envolvían como una tormenta amarga se habían disipado. La justicia, aunque tardía, había marcado un antes y un después en la historia de aquel lugar. Pero más que las leyes o las sentencias, fue la fuerza de su humanidad la que cambió todo. Isabela, la mujer que antes había temido el juicio del pueblo, ahora miraba al horizonte con orgullo. No era solo la dueña de la hacienda, sino la guardiana de una esperanza renovada. Mateo, el hombre que había callado durante años, ahora hablaba con la verdad de sus actos y la profundidad de su alma. Su silencio se había convertido en un símbolo de resistencia, y su historia en un legado que nadie podría borrar. En la plaza del pueblo, una estatua sencilla, hecha de piedra y madera, recordaba a todos que la libertad se conquista con valor y que el amor y la justicia pueden romper hasta las cadenas más fuertes. Amaranta y Abel, tomados de la mano, sabían que el camino seguiría lleno de retos. Pero ahora caminaban juntos, sin miedo, con la fuerza de quienes han visto el abismo y han decidido volar. Porque en Santa Esperanza, la historia no terminó con cadenas ni con silencio. Terminó con el grito fuerte y claro de quienes eligieron luchar por un mañana mejor. Y ese grito, amigo mío, es el que queremos escuchar todos los días.